un servidor ha compartido muchos mensajes y mencionado mucho este pasaje. La carta a los Efesios es una de las principales en cuanto a la eclesiología, es decir, la iglesia. Y hermanos, ¿cuánto ejemplo nos ha dado el Señor con cosas diarias, con el cuerpo humano, que es uno de los mayores ejemplos para a nosotros describirnos la función y el crecimiento de la iglesia? Pero yo estaba orando y viendo, Señor, ¿qué parte, qué enfoque no he yo predicado todavía? Aunque lo he mencionado en algunos mensajes. Y antes de nosotros empezar con ese título, he puesto en mi corazón, si este es el libro que me habla del funcionamiento y de mi crecimiento, yo he tenido una carga por profundizar. Y quiero poner aquí en la pizarra, aunque le voy a proporcionar a ustedes, mis hermanos, una copia sobre un cuadro del propósito de Dios y este engranaje y funcionamiento que el Señor tiene. Claro que vemos muchas veces esos cuadros sinópticos y yo tengo en mi corazón ir profundizando. Ojalá venga un libro en un momento, pero oiga bien, mi vida espiritual tiene más sentido en entender más el propósito de Dios. Cada uno de nosotros que coja la Biblia, la estudie, porque el Señor nos ha mandado a escudriñarla, va a encontrar sus verdades. Y lo bueno, yo digo, lo fácil de la vida cristiana es que mire, ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios, ahí está el propósito para nosotros crecer. Claro que hay una jerarquía, hay una forma en que Dios quiere que muchas cosas sean posibles, que de otra manera no llegarán a su meta, a menos que estemos en el plan de Dios. Mi hermano, el cristiano, ese no es el título, pero es el resumen de todo esto. El cristiano en el Nuevo Testamento debe estar en el diseño de Dios bajo la iglesia local. Amén, mis hermanos. Amén, amén, jóvenes. Amén. El que está fuera de esto, vamos a ver por qué. Yo lo voy a poner en este cuadro rápidamente, oiga, no quiero que se me enfoque. Y aún, si va a tomar notas, la toma rápido, ustedes lo van a tener en una hoja en un momento, pero vamos a compartir algo. Y voy a decir por qué quiero poner esto primero. Vamos a ver el propósito del mensaje. Pero vemos que el Señor tiene un plan tremendo, un plan grandioso y esencial en nosotros. Este sería el crecimiento de la iglesia. Como tuve que dominicarme con mi pizarrita. Crecimiento de la iglesia. Y al mismo tiempo, oiga bien, no solo el crecimiento de la iglesia, esta es la voluntad de Dios para el creyente. Si usted está hoy y quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que estar bajo este plan. Si no, no está en la voluntad del Señor. Bien, este sería el cristiano, el que ha confesado a Cristo como Salvador, el que ha entendido el Evangelio para salvación. Y según los versículos que hemos leído, usted puede ir viéndolo. Mire, le motivo a seguir viendo su propio cuadro y también enriquecer el mismo que yo le pongo aquí, porque es algo general. Pero algo que hemos visto, y voy a poner principios que estamos viendo en esos versículos, que yo mismo también estaba gozándome del plan de Dios. Ese cristiano se está en la iglesia, de Efesios 4, 11 al 16, se ve muchas cosas que Dios le ha mandado a ese cristiano hacer en la iglesia. Y el Señor ha puesto personas para que estén en la iglesia, claro, para llegar a ese propósito. ¿Cuál sería la meta final? Lo voy a poner ahora. La meta final que vemos ahí, que Dios está haciendo en un cristiano en esta tierra, que empezó a hacer desde que tú viniste a Cristo y por lo cual te ha dejado en esta tierra porque no nos ha llevado con un propósito. La meta final, oiga bien, es la plenitud de Cristo. Oiga bien, usted sabe lo que es. Yo estaba meditando solamente en eso, solo vendí un mensaje y quién sabe cuántos. Muy irreverente, porque es difícil uno atreverse a predicar, aunque está en la Biblia y tenemos que predicarlo, de la plenitud de Cristo, sabiendo que nosotros como seres humanos no entendemos la plenitud. Pero ¿cuál es la meta? Dios, a través de su plan, nos quiere llevar allí. Amén, oiga bien. Amén, amén. Y eso se va a completar en la glorificación, es decir, cuando Cristo venga otra vez y seamos transformados en cuerpo y alma. Pero Él empezó esa obra. Oiga bien, plenitud de Cristo, yo puse en una frase, eso es conocer todo lo que es Cristo. Oiga bien, el eterno. Todo lo que es Cristo. Ahí usted puede preguntarse ya, ¿usted conoce ahora mismo todo lo que es Cristo? Y no me responda. Pero ahí entonces nos tenemos que mostrar, si usted no conoce todo lo que es Cristo, Dios tiene un trabajo que quiere hacer todavía. ¿A dónde? En su iglesia. Amén. Amén. Porque eso empieza allí.
Pero mire, antes de esta meta final, para llegar a todo esto y que esto se esté llevando a cabo ahora, oiga bien, el cristiano tiene que estar en la iglesia, según Efesios 4, 11 a 16, pero no puede estar en la iglesia ni calentando sillas, o no puede estar fuera de la iglesia, va a estar aprendiendo en la iglesia. Ese es el deseo y el propósito que tiene que tener un creyente. Pero oiga bien, ¿cómo va a aprender en la iglesia? El Señor en el versículo 11 dice que ha puesto pastores y maestros. Entonces, el creyente en la voluntad de Dios para esta meta final debe estar en una iglesia, aprendiendo en la iglesia, con pastores enseñando en esa iglesia. Amén. Ese es el propósito de Dios. Y bueno, es lógico y directo en esos pasajes. Nomás estamos poniendo los principios. Pastores enseñando. Muy bien. ¿Y qué va pasando en el camino para lograr esa meta final? Oiga bien, hemos predicado, hemos visto esto ya. Hay una meta común. Hay una meta común. Si le va a tomar más tiempo copiando, no copie, atienda. Porque, recuerde, yo le voy a dar eso en un momento. Pronto. Perfeccionar a los santos. Usted quería crecer. Usted quería ser más santo en el Señor. Mientras estoy en la iglesia aprendiendo bajo pastores que el Señor ha instituido, hay una meta común que Él está haciendo y es perfeccionando a sus santos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la obra. Para servir. ¿Dónde? Yo solo. ¿Dónde está el cristiano? ¿Dónde está? En la iglesia. Usted ve joven, usted ve mi hermano, que Dios tiene un plan y el que se sale de ahí no lo está haciendo bien. Para servir. Es decir, para la obra, lo dice para la obra del ministerio, ¿verdad? Es para servir. Yo me voy perfeccionando en esa enseñanza bajo mi pastor. Y me voy no solamente perfeccionando, sino voy edificando, dice allí. Para edificar, pues, ¿verdad? Edificando, ¿qué significa edificar? Yo necesito personas al lado para hacer esto. Y al mismo tiempo estoy haciendo una labor para Cristo. Estoy llegando a esa plenitud, a esa meta final. Y yo estoy levantando, yo estoy haciendo la obra de Dios con mi hermano al lado. Pero oiga bien, ese sería el propósito de la meta común. Pero también hay un crecimiento. Claro que si tú estás en la iglesia, claro que si estamos aprendiendo, y claro, si Cristo está en mi vida, y yo estoy siendo perfeccionado, y estoy edificando, y estoy sirviendo, claro que yo tengo un crecimiento. Fíjense bien, aquí hay dos cosas que el Señor nos pone. Dice, para que todos lleguemos a ¿qué? Unidad de la fe. ¿Usted cree que la unidad de la fe es decir, creemos en la misma Biblia? No es eso. Eso no es posible si usted no está en una iglesia local, bajo pastor enseñando, perfeccionando, siendo perfeccionado, sirviendo, porque estamos unidad de la fe. Mire, yo he aplicado a mi propia vida, que es el propósito a que Cristo nos ha llamado. Cuando estamos juntos, aprendiendo de la palabra, sirviendo juntos, vamos a ver el propósito de Dios en esta iglesia local. Amén, ¿oiga bien? No es el mismo propósito, aunque la meta final de toda iglesia universal no es el mismo propósito, nivel ni paso de crecimiento en todas las iglesias locales. Por eso es que Dios ha determinado esto. Pero dice, este crecimiento es posible, claro, es a través de crecer en Cristo. Creciendo en Cristo, dice. Dice, la unidad de la fe, creciendo en Cristo, y luego, oiga, predicamos ese día, recuerdo, que la forma de yo conseguir eso, joven, hermano, mientras yo voy creciendo, para que esta rutina no se convierta en algo pecaminoso, para que yo no me canse y desmaye en el servicio al Señor. ¿Usted sabe cuál es el ingrediente y la forma de yo crecer? Siguiendo la verdad, con amor. ¿Amor de quién? El amor de Cristo. El día que tú y yo dejamos de ver el amor de Cristo en nuestras vidas, diariamente en nuestros devocionales, allí va a ser un tropiezo en la iglesia, o el servir, o el diablo va a tomar ventaja. Nos pasa a todos. Para yo venir esta tarde, para yo seguir viviendo y sirviendo aquí, en este lugar, en esta localidad, en el mundo entero, por las vicisitudes, pruebas, por el cansancio físico, por las responsabilidades, por las pruebas que vienen y dificultades, yo tengo que seguir siendo sensible al amor de Cristo. Qué tremendo eso.
En el momento, por eso el diablo no quiere que entendamos el amor de Cristo. Entonces, la forma es siguiendo la verdad en amor. Lo voy a poner en amor por el tiempo. En amor. Hoy, llegando a la unidad de la fe, en el mismo propósito de la fe, y creciendo en Cristo. Fíjense que todo es a través de Cristo. ¿Cómo se crece entonces? Nos da entonces un detalle, podemos decir. Nos da una explicación, una descripción de ese seguimiento. Recuerden que este cuadro no está para libro todavía, pero ¿cómo se crece? ¿Cuál es la descripción? Como un cuerpo bien concertado. Comencemos a evaluar nuestra iglesia y nosotros en nuestra iglesia. Estoy bien concertado con mis hermanos, haciendo la obra. Es necesario, yo necesito ajustarme. Si hay una pieza que está desajustada, la iglesia local no va a ir bien. Y no estamos en esa unidad de la fe por la cual Cristo nos ha llamado, nos ha salvado y su propósito. Unido entre sí. Fíjense ahí cómo el diablo quiere entrarse y desbaratar todo esto. Y allí nos da la aplicación unido entre sí en la coyuntura que leímos, como un esqueleto y como un engranaje. Pero mire algo más, según la actividad propia de cada miembro. Esa actividad propia habla de independencia. Actividad propia que haga lo que quiera por allí. Estamos en la iglesia local que el Señor ha dado, bajo pastor enseñando, siendo perfeccionados. Somos equipados para la obra y al mismo tiempo se va edificando no el templo nuevo, sino la iglesia espiritual. Se va creciendo a la unidad de la fe por medio de crecer en Cristo, siguiéndolo en amor. Y esa descripción de ese crecimiento está aquí, concertados, unidos, según la actividad propia, hermano. Esa relación individual, esa actividad propia del Espíritu Santo en ti y en mí va a dar el crecimiento de la iglesia. Amén. ¿Por qué bien? Y esa actividad propia, individual, de los dones y talentos en esta iglesia, es la unidad de la fe, es el crecimiento en Dios, mi hermano. Y entonces, esta meta final, ¿cuál es la descripción de esta meta? ¿Tú te quieres dar cuenta realmente de lo que Cristo quiere enseñarte de Él aquí en la tierra? Hasta su medida. Hermano, no me pregunte cuánto Cristo quiere darle su poder y su enseñanza aquí en esta tierra. Pero Él no está diciendo, no está comparando al nivel de su estatura y de su medida para reflejarse a nosotros. Amén. Su medida, eso da un progreso y un crecimiento y un cambio. Y la estatura, ¿qué? Cuando el Señor pone estatura allí, ¿qué idea le da la palabra estatura a usted? Amén. ¿Hasta dónde? Hay un nivel, hay un tamaño. Oiga bien, hay un tamaño donde Dios quiere llevar a su iglesia. Y fíjense cómo es. No es usted solo ni yo soy solo. Juntos. A través del engranaje de la iglesia el Señor quiere hacer. Amén. Amén. Vamos al versículo 14 entonces. Y mire aquí, que voy a borrar después de esto, porque quería escribir todo esto para poner algo. Y todo esto, ojalá que nos demos importancia de la iglesia local que el Señor nos ha dado. Para que oremos, para que asistamos, para que tengamos convicción, para que cuidemos, para que protegemos. Fíjense aquí, es la última línea que quiero que todo el mundo atienda. El versículo 14, y lo que quiero empezar ahora, que no voy a terminar esta mañana, son los peligros de estar fuera de la enseñanza de la iglesia local. Los peligros, ese es el título, los peligros de estar fuera de la enseñanza de la iglesia local. Mire, esto es un cristiano que es así. Y se va a buscar eso por él mismo. Dios está diciendo en ese versículo 14, peligro. Y eso es lo que vamos a hablar. Nada de eso va a ser posible si un cristiano está buscando por él mismo algo fuera de una iglesia local. Hermano, estamos viendo eso hoy. ¿Usted sabía que dice la Biblia y el Señor Jesucristo que en los postreros días vendrán burladores? Y realmente el peligro que le está dando al cristiano, usted ve que no es tanto al mundo que está hablando. ¿Usted sabe dónde lo está hablando? De aquellos que se llaman cristianos. Otra cosa es, cuando Jesús estaba en la tierra, no había error. Allí estaban los fariseos que Él desenmascaró. Allí estaba la hipocresía también, no es algo nuevo. Pero dice el Señor que estemos atentos, porque en estos tiempos se va a incrementar. La apostasía significa el engaño, y en este versículo 14 está todo. Para que no, es decir, yo voy a estar
en una iglesia local, bajo la enseñanza de mi pastor, maestro y todos nosotros unidos, siendo perfeccionados, allí a la unidad de la fe, versículo 13, conociendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, a esa medida y esa estatura que Él me está llevando, junto a mis hermanos, para que no me vaya para otro lado, para que no me salga de su propósito. Por lo contrario, si yo estoy fuera de la enseñanza de una iglesia local, yo voy a caer en estos peligros. Y muchos están cayendo en esos peligros. Y muchos están, sin darse cuenta, experimentando estos peligros. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Y lo que vemos primeramente es esto. Debemos, los peligros de nosotros salir, ¿verdad?, de la enseñanza de la iglesia local. Y por lo cual debemos estar en la enseñanza, bajo la enseñanza de la iglesia local, bajo nuestro pastor enseñando que el Señor ha puesto allí, según Efesios 4:11. Cuidémonos, porque el primer peligro es ser un niño fluctuante. Y esto podemos resumirlo en la inmadurez espiritual. Fuera de la iglesia, mire, un cristiano no va a llegar a crecer al propósito de Dios. Fuera de la iglesia usted no va a llegar, yo no voy a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Fuera de la iglesia, la enseñanza que el Señor ha diseñado, yo no voy a estar siendo perfeccionado. Oiga bien, esa perfección, el Señor transformando mi vida, yo edificando a otros, y mi vida personal, mi familia, todo, también va a ser beneficiada por esa bendición de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a nosotros evaluar y ahora tomar la advertencia del Señor, para no caer en estos errores y aún reforzar la importancia de la iglesia. Como dije ya, aprovechar, comer, orar, unirnos, porque vamos a enseñar a otros, y cuando enseñamos a otros, allí crece la iglesia. El Señor nos enseña para que luego enseñemos a otros. Los peligros fuera de la enseñanza de la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el libro de Efesios, Señor, porque a estos creyentes nos ha dado todo en tu palabra para que te sigamos, Señor. Ayúdanos a escudriñar, a comer, ayúdanos a creer y a aplicar y a obedecer y a confiar. Oh Dios eterno, Padre, ayúdanos, Señor, a ser como el hermano de Berea allí que tomaban la Escritura y en este momento ya, aún con este cuadro de tu palabra, que nos dé algunos principios de entender más la importancia de tu diseño, podamos ya tomar decisiones espirituales. Oh Padre, evalúa nuestras mentes, quita todo prejuicio, que si aún, Señor, vemos que hay un peligro en nosotros o podamos reforzar nuestra cerca espiritual, oh Señor, ya tú estés hablando en nuestros corazones y estén dispuestos, Señor. Escóndeme tras tu cruz en el nombre de Jesús. Amén. Jesús nos mandó a ser como niños para entrar al reino de los cielos en una ocasión. Él dijo allí que debemos ser como niños para entrar allí al reino de los cielos. Pero oiga bien, el Señor nos estaba diciendo que en todas las áreas y en todo el pensar seamos como niños. Por eso es que interpretamos bien la Biblia, ¿verdad? Tenemos que tomar toda la Biblia y todo lugar que el Señor está diciendo y lo que entendemos que el Señor Jesús nos dice con respecto a ser como niños es tener actitudes como niños. ¿En qué? En su confianza, en su humildad. Pero yo no puedo imitar a un niño en otras cosas para yo vivir la vida cristiana. Y aquí es donde el Señor me está advirtiendo estas cosas. Fíjense cómo son palabras duras. Porque adultos de una iglesia de allá del Asia Menor, el Señor le está diciendo, cuidado, porque adultos se pueden comportar espiritualmente como niños espirituales. Y ese es el primer peligro que está allá afuera o fuera de la enseñanza de la iglesia local. Ser un inmaduro, no crecer, que es lo contrario, ¿verdad?, a la madurez. Otras versiones bíblicas dicen aquí de niños fluctuantes, bebés, que no sean bebés, que no sean infantes e inmaduros, como ya dijimos. Así que rápidamente, mis hermanos, vamos a ver algunos versículos que nos hablan sobre el niño espiritual y el peligro en que podemos caer cuando estamos bajo la enseñanza de la iglesia local. Mi hermano, mi amigo, con esto no estamos nosotros diciendo que solamente asistamos. Con esto vamos a orar todos junto a su pastor, que el Señor nos ayude a ver el propósito, porque ese es el propósito que queremos nosotros, ¿no es así? Glorificar a Cristo, amén. Amén. Esta obra y en la cabeza, como dice este versículo, por eso escogí ese versículo, para que nos recordemos que Cristo es el dueño, pero que nos recordemos que Él nos ha dado una labor, una responsabilidad, y hay un diseño
donde no podemos cegarnos, donde no podemos seguir todavía como batallando con cosas que el Señor nos ha dado. Pero cuidado, porque hay peligros. Salir del diseño de Dios espiritual, hay peligro. Y el primero que estamos viendo es esto: para que no seamos. Yo voy a estar en la iglesia local, yo voy a estar bajo la enseñanza de mi pastor, yo voy a estar siendo perfeccionado, yo voy a estar creciendo en el Hijo de Dios y en la unidad de la fe, en el mismo propósito de la fe a que Cristo nos ha llamado. Porque si no, voy a la inmadurez. Porque si no, no voy a crecer como Cristo quiere. Romanos 2, vamos a Romanos 2. Hemos mencionado ese pasaje, pero vamos a concentrarnos en esta palabra donde el mismo apóstol menciona una vez más el niño. Y le dice niños aquí a un grupo de personas y vamos a ver por qué. Así que lo primero que estamos viendo, el primer peligro es la inmadurez, un niño fluctuante. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en su iglesia local para que no seamos inmaduros, para que no seamos niños fluctuantes. Romanos 2, 17, 20, ahí vemos una verdad del niño espiritual. Dice aquí: he aquí, tú tienes el nombre judío, lo leímos en estos días también, y te apoyas de la ley y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de ¿qué? De niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, hurtas. ¿Y esos maestros de niños quiénes son? ¿Profesores de escuela dominicana? No. Maestros de adultos que se creen que realmente tienen crecimiento espiritual. Pero Pablo y la palabra de Dios, Jesucristo en su palabra nos está diciendo no. ¿Por qué? ¿Y por qué vemos? Y la primera verdad de una niñez espiritual y de madurez. Un niño espiritual es aquel que conoce la Biblia pero no la aplica a su vida. Mire, todos nosotros seremos tentados por la carne, por otras enseñanzas, a no ser hacedores. Por eso también nos dice la palabra allí que así lo hagamos, que apliquemos lo que sabemos. Aquí estaban los judíos, aquí estaban personas que se creían maestros, pero eran maestros de niños. Porque ellos que tenían la verdad con respecto al pecado de robo y de otras cosas, ellos mismos lo estaban haciendo. Mira, hermano, el diablo quiere estas cosas. Joven, el diablo quiere esto. Que nos ceguemos y para que la carne se sienta allí en la conciencia tranquila de que yo soy cristiano, pero realmente yo debo evaluar mi vida para yo ver el fruto que tenga Cristo Jesús. Y parte de esa madurez y crecimiento es yo ver cómo estoy aplicando la palabra de Dios. Muchas veces nos dicen: mira, los bautistas saben mucho de Biblia. Pero hermanos, que digan que los bautistas practican mucho la Biblia. Amén. Que el Señor nos ayude a no ser niños fluctuantes. Oiga bien el adjetivo. Nos está diciendo niños y el peligro de estar fuera de la enseñanza de la iglesia. Porque vamos a estar actuando como un niño físico en todas las áreas. ¿Por qué nosotros reconocemos a los niños? Y ya lo he dicho en otro momento, el problema de nosotros en la familia, cuando los jóvenes también me van a confirmar esto, es cuando nosotros tratamos a niños como jóvenes. Hermano, oiga bien, en nuestra iglesia hay niños. El Señor me dé sabiduría a mí, nos dé sabiduría a todos, saber qué reglas, qué principios, qué cuidado. Por eso tenemos una reunión con el cuidado de niños y las maestras de escuela dominical, hermanos, para seguir viendo de qué manera edificamos, ayudamos y servimos en ese ministerio a los niños. Es diferente a cómo actúan los jóvenes. Claro, el mundo entero espera cualidades ya de crecimiento académico, de madurez espiritual y hasta física, claro, en que es un joven. El problema está cuando queremos tratar a un joven como un adulto también. Porque nos olvidamos que éramos jóvenes. Nos olvidamos que hay energías y cambios reales y físicos. Y ahí hay el problema. Sigo orando al Señor que también me siga ayudando a ver a los jóvenes de nuestra iglesia y otros más. Y luego el problema también sería yo tratar a un adulto como anciano o a un adulto como joven. El Señor nos ha puesto etapas de la vida físicas. Y hermano, aquí está tomando el crecimiento de la iglesia para que veamos ese crecimiento físico y miremos nuestra vida espiritual. Oiga bien, está diciendo, un peligro es un niño fluctuante. Un niño no que tiene una cualidad buena para ir al reino de los cielos de humildad, sino que se quedó niño aún en la forma de pensar. Que solamente puede decir amén, pero en su vida no se ve aplicación práctica de la Biblia. Oh, este judío se creía un maestro, pero oiga como le digo ya mismo Pablo, guía de ciegos. Es decir, tú crees que ves y que vas por un buen camino, pero tú no tienes propósito en Cristo.
tú estás perdido al propósito de Cristo. Tú no estás yendo a esa unidad de la fe. Tú no estás guiando a la gente a salvación, la estás confundiendo. No estás llevando a la luz, sino que a los que están en tinieblas se están confundiendo más. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Aprovechemos y sigamos creciendo en su gracia. Amén. Para no ser niños espirituales. Conocer la Biblia y aplicarla. El que no está bajo la enseñanza de la iglesia de Dios, que Dios ha diseñado, está fuera del camino de la madurez espiritual. Hay cosas que se aprenden en la iglesia, que Dios no va a conceder de ninguna otra forma. Debe ser una oración que vayamos obedeciendo, creciendo, aprendiendo y aprovechando el privilegio de estar en la iglesia local. Hermano, a las parejas en este día, en estos días, se les dio allí un tiempo especial. Dios en su gracia, poniendo a su siervo en el corazón para edificar su iglesia como el dueño y la cabeza, pone actividades y pone cosas para que podamos crecer, para que podamos ser alimentados. Somos responsables de lo que hemos recibido y es la forma en que el Señor ha diseñado ese crecimiento para esa estatura de la plenitud de Cristo. Los jóvenes, hermanos, padres, debemos entender esto. Lo entendieron mis padres y doy gloria a Dios de que lo hicieron conmigo. Y he visto parte de ese fruto también hoy también, en el presente. El tiempo de juventud en Cristo no es entretener a sus hijos, oiga bien, hermanos. El tiempo de juventud en Cristo es el ministerio de jóvenes, que no lo queremos que lo vean aparte de la iglesia, no. Todo ministerio está bajo la iglesia local. Claro que muchos vendrán por diferentes razones, pero para que nuestros jóvenes entiendan, y gloria al Señor que lo están haciendo, que servir a Cristo porque Él es su Salvador y su Señor y deben amarle. Oiga bien, ¿cuál es el ingrediente? Seguir la verdad en amor. Para que amen a Cristo, pero nuestros hijos deben estar allí. Debemos procurar, debemos estorbarlo, oiga bien. Y esta palabra es bíblica, porque eso es lo que tenía que hacer Elí. Estorbar a sus hijos no es molestar a los jóvenes. Si tenemos la historia bíblica aquí de lo que estaba pasando. Elí no estaba teniendo dejadez con sus hijos. Hermano, yo creo que hay cosas personales y hay cosas comunes que como iglesia, mire, su siervo pastor va a decir, hermano, creo que es apropiado con nuestros hijos. Ustedes saben que yo siempre le digo, jóvenes, yo le digo a sus padres una cosa y a todos los padres les digo lo mismo. En estos día a día, un consejo sabio para la pareja que parece algo, un detalle insignificante, pero oiga bien, hay un propósito para este crecimiento. La pareja sabe lo que estamos hablando. Hermanos, debemos ver que es el diseño de Dios. Un niño espiritual es aquel que conoce la Biblia y la aplica poco. Usted dirá, bueno, pastor, yo no conozco toda la Biblia. Como he dicho en otros momentos, lo importante muchas veces no es saberse la Biblia entera. Y aún cuando empecemos ahora en septiembre el instituto, que vamos a explicar cómo lo haremos y qué estudiaremos, yo tenga licenciatura solamente. Que lo que vayamos aprendiendo teológica, intelectual y doctrinalmente, el Señor nos ayude diariamente a seguirlo obedeciendo y aplicando. Amén. Posiblemente usted vino al Señor hace poco, pero usted está viendo que lo que el Señor le enseña usted quiere aplicarlo. Ese es el cristiano que va a crecer. Lamentablemente pasan los años y muchas veces hay estancamientos y el diablo procura allí que otros crean que saben cómo seguir la vida cristiana. Están fuera de ese plan. Otra cosa, 1 Corintios 3. En Corintios, allí fue que Pablo le dio duro. Corintios era una iglesia, ya la conocemos, pero ella bien se llamaba iglesia todavía. Lo que necesitaba era ajustar su vida. Necesitaba aprovechar el privilegio. Necesitaba crecer porque eran carnales totalmente. Un niño espiritual entonces también es aquel que tiene comportamiento carnal. Un niño espiritual es aquel que tiene un comportamiento carnal. Mire, lo dice aquí. De manera, dijo el pastor Pablo y apóstol, que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo dijo otra vez. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿Usted quiere saber en la descripción de un niño carnal? Usted y yo queremos evaluar nuestra vida para ver si realmente todavía tenemos rasgos. Aquí está, lo dice en la lista. ¿Qué describe un niño carnal? Un niño espiritual o la inmadurez que podemos tener muchas veces. Por no crecer, por salir del diseño de Dios, o por lo contrario, para yo evitar estos pecados y yo responder espiritualmente, yo debo estar bajo la enseñanza de la iglesia local. Amén. Mire cómo describe. Soy carnal. Pablo dijo, déjeme decírselo, porque posiblemente, yo agrego esto, pero según la verdad de la Biblia, mire, el orgulloso
todavía no se da cuenta del niño espiritual y no entiende. Y la iglesia de los Corintios estaba tan cegada y andando en tantos pecados que creía que estaba bien, que Pablo tuvo que decirle con la verdad e integridad: miren, oigan, porque ustedes son carnales, entre vosotros hay celos. No se puede seguir viendo celos. Y ese celo no es de matrimonio, oiga bien. Ese celo es anhelar algo de un hermano de alguien. Contienda, oiga, pleitos. Muchas veces vemos, como digo, pecados famosos y grandes. Pero hermano, el pleito, si yo vivo peleando, está manifestando mi inmadurez espiritual. Hermano, mira, que hay uno que peleaba muchísimo. Yo le he dicho en otro momento cómo en los juegos yo tenía que salir. Y eso fue lo que me ayudó a mí a ver: espérate, pero es que yo necesito ayuda espiritual. Yo no puedo seguir así. Y gloria a Dios, yo decía: bueno, Cristo, yo sé que tú me has salvado, pero yo clamé a mi Dios que me ayudara. Jóvenes, cuando tienen hermanos, ¿verdad? Ahí es que se ve la verdad. Cuando tienen sus padres en la confianza. Si no, el pastor le ve la buena cara, pero ustedes saben que yo preguntaré, y ojalá que ustedes mismos vengan: pastor, tengo problemas como muchos han hecho en mi familia. No escondamos, busquemos ayuda para que el Señor nos ayude a crecer. Amén. Pero hay contiendas. Y cuando siempre hay contiendas, no es que yo soy así. Yo soy así, todos somos así. Todos peleamos, todos discutimos, todos de fábrica venimos a defender nuestras reputaciones. Pero cuando Cristo está tomando control, dice: el que es espiritual, contrario al carnal, no va a estar en contiendas, va a estar dejando eso. Disensiones, ahí está también. Es lo mismo. Óigame, no hay un punto donde no se vea algo negativo, o no hay un momento donde haya algo que vaya a traer un problema. ¿Y para qué que estamos allí? El Señor quiere, con estos pecadores que vienen con disensiones, pleitos, celos, no se salga nadie. Aquí estamos todos, oiga, por la naturaleza. Porque estamos diciendo que el Señor nos coge y nos transforma. Vamos creciendo por Cristo, conociendo al Hijo de Dios, para edificarnos y no destruirnos. Amén. Para nosotros poner la virtud de su Espíritu. Pero hay cosas que debemos dejar. Esto es evaluación y esto es descripción de inmadurez. Y dice: no sois carnales y andáis como hombres. Entonces el 4 en adelante nos da una verdad más. Nos está diciendo que este niño espiritual que es carnal tiene estos pecados donde está dominado por las emociones. Todas las emociones brincan. Mire, a todos nos brincan las emociones. En la madurez espiritual la vamos a ir viendo cuando esas emociones sean sometidas bajo el control de la voluntad del Espíritu Santo. Bueno, que el Señor nos ayude en el sector, que el Señor nos ayude en los trabajos y que nos digan: oye, tú has cambiado, porque ese es el propósito de este diseño del Señor. Y ese es el cristiano espiritual maduro. Por el contrario, y te dirá: bueno, pastor, sabemos que todo en un momento nos brinca la carne. Ok, está allí. Pablo decía: miserable de mí. Hermano, tenemos que entender quiénes somos para luego entregarle al Señor. Y cuando le digamos: Señor, mira, yo soy así, tú me lo has dicho, yo lo reconozco, ayúdame. Señor, ahora que tú estás entendiendo quién tú eres y tú entendiendo mi propósito, yo te voy a transformar. Oh, el Señor nos ayude allí a quitar estas cosas, a trabajarlas. Por eso la medida del hombre en los varones estamos viendo las cualidades, porque el mismo énfasis es que nuestro comportamiento externo, nuestra conducta está evidenciando si el Señor está tomando más control de nosotros. Y eso es el diseño para la iglesia. Fíjense cómo entonces, si no estoy creciendo y soy carnal, ¿cómo voy yo a dirigir un ministerio? Cuando vengan los conflictos en el ministerio, todavía más grande. Cuando vengan los impíos y va a perseguir la iglesia, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Por eso el Señor está transformando. Amén. A nosotros primero. No podían entender aquí estos hermanos. Oiga bien, el pecado ciega, mi hermano. Y mira, al creyente también, cuando el Espíritu Santo está allí y un pecado no ha sido puesto bajo la sangre de Cristo, que vimos el miércoles cómo resolver los pecados. Mire, el Espíritu Santo está como que no existe, como que no está allí. Como que no somos creyentes. ¿Y pero qué es lo que está pasando al hermano? ¿Qué le está pasando al hermano Ariel? Todas las actitudes en estos días han sido como carnales. Hermanos, soltémonos, porque te está evidenciando que el que está tomando el control es el viejo hombre y no el Espíritu Santo. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él los perdona y el Espíritu Santo toma control para seguir transformándonos y no seamos niños espirituales. Pero diga bien, estamos viendo que el que sale fuera de la enseñanza de la iglesia local va a ser más propenso a andar en la carne y a ser un niño espiritual. Eso es lo que estamos viendo ya en la palabra de Dios. No podían entender las cosas espirituales, no podían servir ni mirar la obra
de Dios con ojos espirituales, y cuando estaban en el ministerio, aún adentro de la iglesia, estaban comparando a los siervos de Dios. Todo lo hacían carnalmente. Cuando tenían la oportunidad de evangelizar, por ejemplo, ¿verdad?, lo que estaban viendo era las cosas carnales y no el poder de Dios para que obrara. Por eso Pablo está diciendo, pero es que todo, hasta andar comparando a Apolo con Pablo, ustedes todos lo están haciendo carnal, porque son niños espirituales, no entienden cómo van a crecer y no se las puede explicar, porque todavía están en la leche y en el biberón. Oh, el Señor nos ayude, ¿verdad?, a crecer y a seguir viendo el propósito. La iglesia grande y pequeña, mis hermanos, en todo lugar del mundo, mire, la realidad es que ahí está la Biblia, el diseño de Dios. La pregunta es, ¿quién va a ser aquel que va a decir, Señor, yo quiero crecer? Señor, yo quiero estar bajo tu plan. Señor, yo quiero crecer más. No te compares con otros, sino compárate con Cristo. Amén. Y allí haremos su propósito. Después miremos la iglesia, miraremos la iglesia. Le daremos la gloria al dueño de la iglesia. Y demos gracias, Señor, por lo que nos está dando. Señor va haciendo la obra juntos. Señor nos va ayudando a crecer juntos. Pero para esto no debemos ser niños y debemos estar bajo la enseñanza de la iglesia local. Pero algo más que vemos, seguiremos esta tarde, de otro peligro, del niño espiritual, es que el niño espiritual es aquel que se queda estancado en conocer al Señor. Hebreos 5, que también conocemos el pasaje. Hemos visto tres cosas que habla la misma Biblia y menciona al niño en una iglesia. Primeramente, en Romanos 2, el niño espiritual es aquel que conoce la Biblia pero no la aplica. Luego en 1 Corintios 3, le llamó Pablo carnales. ¿Cómo? ¿Que hay cristianos carnales? Bueno, que están dominados más por la carne que por el espíritu, porque eso es lo que están sembrando y cosechando. Y luego, otra idea aquí del niño espiritual es que está estancado en conocer al Señor. Claro que no hay crecimiento. ¿Y cómo viene ese crecimiento? A través de la palabra de Dios y del Hijo de Dios. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya conocemos este pasaje. Predicamos de Hebreos 6, de que seguimos a la perfección también hace algunas semanas. Dejar de conocer a Cristo en su carácter es esto: en su profundidad, en su eternidad, en su plenitud, como vimos ahí en Efesios. Es dejar de ser transformado. Jóvenes, ¿cuál fue el versículo que le di a ustedes? Que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad a través de Jesucristo. ¿Cuál fue ese versículo? Pasado tiempo de jóvenes. Segundo, le di otra idea. Y por el tiempo no lo voy a esperar. Pedro 1:3. Segundo de Pedro 1:3. Vamos allá otra vez. Segundo de Pedro 1:3. Yo me lo sé porque al mismo tiempo lo memoricé y veo la verdad de Dios. No hay transformación de un creyente si no es a través de conocer a Jesucristo. Amén. Oiga bien. Cuando yo tengo a Cristo, el Espíritu Santo me va a dar deseo de la santidad de Dios, de parecerme más a aquel que se entregó por mí. Ahí es donde me tengo que mirar en el espejo de la Biblia. Ahí es donde tengo que ir a una relación estrecha con Él. Y este versículo es algo básico que yo debo entender en la vida. Vamos a leerlo todos juntos, fuerte a las tres. Segunda Pedro 1:3. 1, 2 y 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y le puse a los jóvenes a darle vuelta al versículo y a meditar en esto. ¿Quién fue que nos llamó? Jesucristo. Esa es su gloria y excelencia, y para su gloria y excelencia nos llamó. Y nos ha sido dadas todas las cosas por su divino poder. ¿Para qué? Para la piedad. ¿Qué es piedad, jóvenes? Parecernos más a Cristo, obtener cualidades de Dios, obtener a Dios en primer lugar. ¿Y para qué? Para la vida también. ¿Usted quiere trabajar bien? A través del conocimiento de Cristo, Él te transforma para que tú seas buen trabajador. Amén. Y tenga todas las cosas para la vida. ¿Usted quiere ser un buen cristiano? Para la piedad, a través del llamado de Cristo, que te ha dado su divino poder, su conocimiento, Él te transforma para que seas un mejor obrero para Él. Tú quieres ser un cristiano que refleje más a Cristo y tenga más fruto, a través de conocer más a Cristo, por su palabra, te va a transformar. Por eso miramos a cara descubierta como un espejo la gloria de Cristo en su palabra. Gloria a Dios. Si usted tiene ese pensamiento cuando va a abrir la Biblia en la mañana, miren, va a tener una motivación más grande. La gloria de Cristo hoy yo voy a ver en un pasaje de su palabra. Y claro, tú tienes que tener el Espíritu Santo para esto.
Y allí entonces, lo que tú aprendiste de Dios no se quedó solamente, qué bueno aprendí algo nuevo, qué bueno conocí historia bíblica, qué bueno me sé un versículo más. Si tiene el Espíritu Santo, va a tomar ese carácter que has conocido de Cristo y lo va a plasmar en tu propia vida. Gloria al Señor. Somos transformados y seguimos creciendo. Señor sigue haciendo ese engranaje, ese propósito hasta esta meta final. Pero ese crecimiento se tiene que ver en esta tierra, en la iglesia local. No ser un niño espiritual que se quede estancado. Porque allí digo, debiendo ser ya maestro también, hay cosas de la doctrina bíblica que no podemos seguir dándole vuelta. Oiga bien, el pastor volverá a predicar eclesiología. No es, el pastor está predicando de la iglesia después de 10 años. Es que estamos volviendo a la madurez. No, vamos a seguir predicando la Biblia entera, gloria al Señor. Pero hay una cosa, hermano. La profundidad que estamos predicando, las cosas que seguiremos diciendo juntos, las voy entendiendo mejor del propósito de Cristo. No es solamente yo entender que Cristo murió en la cruz y ya Él me va a llevar al cielo y me está librando del infierno, hermano. Es la plenitud de Cristo que tenemos que conocer a través de su palabra. Y eso nos va a llevar a la iglesia local, yo también, sirviéndole. Por eso es que crece una iglesia. Porque no es solamente yo ver cómo el transporte va a moverse. Y estando allí ya estancado, cerrado, el Espíritu Santo de Dios me va a poner en mi corazón a través del diseño de su iglesia y su jerarquía, cómo yo voy a expandir ese ministerio. El evangelismo, hermano, oiga bien, no son las estrategias. La estrategia no la dio Jesucristo aquellamente. Eso no significa que no vendrán talleres y estrategias. Pero si nos quedamos pensando en una estrategia, estamos haciendo lo que hizo Corintios. Ellos vieron a Apolo y a Pablo y dijeron, no, es que la cosa es mejor con Pablo. No, es que la cosa es mejor de Apolo. Es más, yo soy discípulo de él, yo soy de otro. Y él le está diciendo, ustedes están pensando las cosas como los hombres. El Espíritu Santo quiere que nosotros pensemos las cosas más como Cristo. ¿Eh? Acomodando lo espiritual al espiritual, porque eso no es lo que no estaban haciendo la iglesia de los Corintios. Oiga bien, se llamaban iglesia. Eran salvos, pero eran carnales. Bueno, ¿verdad? Tenemos nosotros cualidades, momentos, tentaciones tendremos de actuar como niños. Oiga bien otra vez el adjetivo, un niño fluctuante. Si vamos al primer punto del niño fluctuante, es aquel que no aplica la Biblia. Un día la aplicas, otro día no la aplicas. Un día una parte de la Biblia la coges para una conveniencia y otro día no la estás tomando. Tomo una parte de un versículo fuera de contexto y el otro no. Hermano, y se pregunta la gente por qué empiezan otras iglesias. Se pregunta la gente por qué viene tanta confusión en este mundo. Porque una persona salió del diseño de Dios, se salió de la enseñanza de la iglesia local, se salió de un pastor que le estaba guiando y se puso a estudiar la Biblia, sus preferencias, y dijo, esta es la forma, y otros niños espirituales le siguieron. Hermano, esa es la apostasía. Ese es el error. Esa es la confusión. Qué bueno que el Señor nos conoce y tiene su plan a nosotros. El segundo punto que dijimos, carnal, este doble ánimo y fluctuación de este niño, oiga bien, está un día actuando por el espíritu y otro día en la carne. Un día fluctúa para el espíritu y otro día en la carne. Un día sale la carne y otra vez en el espíritu. ¿Se imaginan? Yo sé que ustedes posiblemente, si le he dicho perdón y le diré, claro que un día el pastor mismo también mostrará algo, cometerá un error, cometerá un pecado, ¿verdad?, contra un hermano. No somos infalibles y irreprensibles, sabemos también lo que es, que no es perfección humana sin tache. Pero oiga bien, hermano, nosotros tenemos que seguir reflejando más el carácter de Cristo. Amén. Usted se imagina la guía, que un día venga yo al culto y usted se me ponga en la playa, quítese de ahí que yo voy a predicar, no me hable de nada. O que otro día actúe de una manera, y que otro día venga de una manera, y que otro día venga de otra manera. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a guiar? ¿Cómo se va a enseñar? Hermano, todos juntos debemos pedirle al Señor que nos ayude. Y eso no es solamente, oiga bien, es un ejemplo y una descripción general de todo lo que involucra el control del Espíritu Santo. Pero realmente vendrán problemas a nuestras vidas y el nosotros reaccionar espiritualmente es reaccionar conforme a la palabra de Dios. Así que si yo lleno mi mente y corazón de la palabra de Dios, como estaba diciendo mi esposa, y como todos experimentamos, miren, en los momentos de prueba y de problema y de turbación, lo que viene es lo que tú y yo no hemos memorizado, hermano. Ayer me vinieron todos los versículos y otra vez me recordé que yo era un hombre, alguno y que oh, pero tú estabas asustado. Y yo, pero tú no me conoces. Yo soy un hombre asustado.
Si yo tengo algo de firmeza, es por mi Cristo que me lo ha dado. Pues yo me considero un hombre blandito en el sentido de que yo me pongo nervioso ahora. No blandito, como he dicho, que sea un llorón, que no haga nada. Vamos a llorar por lo que hay que llorar y vamos a poner los pantalones y a servir y a ser firme con lo que hay que ser firme. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con un cristiano también. Yo no puedo estar llorando con las cosas y poniendo excusas. Hermano, oiga bien, no podemos seguir nosotros con los rudimentos de la asistencia a la iglesia local. Amén. Amén. Y hasta que todos nos sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Oígame, hermano, yo no estoy pensando en nadie. Yo no estoy pensando en razones. Yo estoy viendo el plan de Dios que tú y yo tenemos una responsabilidad de llevarlo a cabo y de confiar en Él. Y por todos los tiempos que tengamos y todas las responsabilidades que tengamos, la pregunta es, ¿esto va a dejar de ser una verdad y una realidad que tenemos que seguir? No. Usted y yo somos responsables. Si tú quieres agradar a Cristo y tienes el Espíritu de Dios, te va a guiar a ese plan. Porque fuera de ahí nos encontramos con el peligro. Nos encontramos con los peligros. Y tú y yo vamos a pedirle al Señor aún con la... Oiga bien, lo más grande que está batallando con nuestra iglesia son los trabajos. Hermano, eso es en el mundo entero. Eso no es la iglesia de Pueblo Nuevo, hermano. La 27, el Pastor Agüero y la iglesia del mundo entero. En Puerto Rico yo estaba también. La pregunta es, vamos nosotros a pedirle al Señor, Señor, ayúdame. ¿Cuál es la convicción que yo tengo primero del plan? Y luego, si ya he entendido qué es el plan, ¿cuál es la aplicación para yo seguir ese plan? En mi vida personal, yo no puedo seguir en los rudimentos del perdón. Ya yo tengo que ser un cristiano perdonador. Oiga bien, siempre seguiremos aprendiendo algo, pero hay que empezar a pedir perdón la primera vez, para que luego, cuando voy creciendo, voy a conocer la profundidad del perdón de Cristo en mi vida. Óigame, y usted no puede creer que el Señor le va a poner una prueba más fuerte de perdón. Y usted perdonó la primera vez, pero luego le va a poner una prueba al nivel 10 para que usted tenga que perdonar. Y después se espera que el que crece va a tener un examen más difícil y el Señor lo va a poner a perdonar en el nivel 15, si podemos decirlo de esa manera. Es decir, vamos a seguir profundizando en quién es Cristo para que se refleje en nuestra vida y lo podamos practicar. Amén, oiga bien. No podemos seguir en los rudimentos de nosotros, jóvenes, ¿verdad? Entender que voy a andar con el mundo y con Dios. De que voy a encontrar, porque estoy debajo de mi familia cristiana, una gracia que la hay, pero a mi vida, porque solamente yo estoy bajo un hogar cristiano. Yo tengo una decisión con Cristo. Yo debo tener una relación individual con Cristo Jesús. Yo no puedo seguir el rudimento de leer la Biblia simplemente, hermano. Porque ya yo entiendo que Cristo me salvó para hablar conmigo y para yo hablar con Él. Entonces, hermano, ese crecimiento, esa unidad de la fe y otras cosas más que el Señor seguirá haciendo, vendrá cuando yo siga, ¿verdad? Y pase de lo básico a seguir comiendo carne y no a quedarme, ¿verdad?, en el biberón. Hermano, mire, el Señor conoce la razón de las razones. Y lo importante es que el Señor nos ayude a ser parte de su plan, ¿verdad?, glorioso en esta tierra. El niño que se queda estancado va a fluctuar. Isaías 28:9, yo lo menciono, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados o a los arrancados de los pechos? Hermano, el Señor desde los profetas nos está diciendo siempre, así como un niño físico, ¿verdad?, se le está dando algo y todo el mundo, a pesar de todas las opiniones que tenga la gente, siempre, ayer nos reíamos con amigos, como una madre le estaba dando una melcocha a un muchacho que no parecía leche, que era que la mitad paja, la mitad concreto, la mitad... Bueno, esa madre decidió y ese era el alimento que le estaba dando, pero por encima de todo era líquido. No le puede dar la vianda, la carne y lo duro que viene después. A un niño te le da una yuca, bebecito, usted sabe para dónde va. Y la yuca está de dura, alguna vez hasta para los adultos, ¿verdad? Una tía mía dejó un diente en una caña una vez. Entonces, mire, Dios ha diseñado esto físicamente para que espiritualmente... Fíjense un chino, Andrés también. Así que ustedes saben, en paréntesis allí, enseña a nuestro niño a comer caña, es otro producto, otro resultado alterno. Dejar los dientes fácil allí. Hermanos, si tenemos ejemplos físicos, es para que entendamos que espiritualmente va a haber un progreso. Fijémonos, mire, y la carga de este siervo es que este instituto nos va a llevar una carne especial allí. Y el Señor nos ayude a todos a comerla y a aprovecharla. Amén. Amén. Hermano,
para el propósito de Cristo. Esto no es una preferencia humana. Esto no es un deseo del pastor solamente. Este es el deseo de Jesucristo allí, en su palabra. Y todo debe morir por él. Hermano, cada vez que yo me meto más en la Biblia y veo propósito y principio de su iglesia, hermano, ahí que yo más cojo temor. Ahí que yo más le voy a motivar a usted. Mire, mi hermano, oiga bien, yo sé que no hay absolutos y pragmatismos, pero es imposible que los creyentes en el Nuevo Testamento en una iglesia local se propongan decirle a Dios: ayúdame a asistir a todos los cultos de mi iglesia local. No es imposible, hermano. La pregunta está: ¿usted va a creer que Dios va a hacer lo demás si usted le da el primer lugar a él en todo? Ahí donde la pintura es dura. Allí donde cada creyente va a poner el pie en el río Jordán para que se abra cuando nosotros confiemos en el Señor. Hermano, otra vez la Biblia está allí ya. El propósito de Dios, ese cuadro allí, esos puntos, esas flechas, para mi propia vida seguirán creciendo, para esta iglesia seguirán creciendo en cuanto al propósito y aplicaciones. Otros lo habrán hecho y lo explicarán mejor. Otros pastores en el mundo entero han hecho libros, pero oiga bien, usted y yo tenemos la Biblia para verlo y para pedirle al Señor que nos ayude. No te preocupes por el de al lado. Si tu hermano está allí, ve tú adelante, ve tú como dijo Pablo: yo soy el que estoy allí, no golpeando el aire como vimos, sino agarrando ese premio. Y hermano, hay una cosa: la forma en que Dios ha diseñado su iglesia es que seamos ejemplos. Aún el pastor es así. Por eso que usted no me ve a mí obligando a nadie a nada. Claro, tenemos que algunas veces decir cosas firmes y la verdad, y tenemos que tomar decisiones difíciles algunas veces con respecto a situaciones espirituales que ya el Señor ha determinado en su palabra. Pero el evangelio y la santidad no se obliga, es voluntaria. Y muchas veces, hermano, claro, en mi humanidad yo quisiera obligar, pero hermano, oramos y el Señor es quien nos motiva por su Espíritu. Siguiendo la verdad de amor, si Cristo está en nuestra vida, el amor de Cristo en mi vida me va a motivar. Pero hermano, Pablo exhortó a la iglesia de los Corintios y le dijo: paren allí, tengan cuidado. El Señor le dice: cuidado, esta es toda la perfección, edificación y crecimiento, pero hay peligros. Si te sale de ahí, hay peligros. Para concluir, entonces, pensemos en, ¿verdad?, esas cualidades de nuestras vidas que deben ser ajustadas para no estar solamente siendo oidores. Hermano, cada sermón, cada versículo, pidámosle al Señor: te fuiste de allí y no tienes una aplicación, te fuiste vacío. Si tenemos nosotros una aplicación, muchas veces hemos hablado muchas cosas, pero ya debe haber decisiones en nuestras vidas, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, a ver más la importancia de la iglesia, del diseño de Dios, de ver que si mi vida no está creciendo como debe, entonces vaya a ver cómo estoy con la iglesia, vaya a ver cómo estoy en mi devocional específico. Hay cosas que el Señor nos ha dado. ¿Cómo estoy yo profundizando en su palabra? ¿Cómo conozco más a Cristo en el 2014? Hermano, mire, yo le doy gloria a Dios, porque ¿qué? Hay cosas en mi vida, yo había dicho en otro momento, bueno, ayer ya fue una nueva que no había pasado, y no enfocarnos en una herida que posiblemente todos hemos tenido aquí. No, enfocarnos en nuestra propia vida, de cómo reaccionó a esas cosas. Para yo no ponerme con ejemplo de que fui tampoco espiritual yo mismo, pero yo, cuando fueron mis entrañas removidas a cosas personales, yo pude ver muchas cosas espirituales delante del Señor. Y todos tenemos que vivir en esto, porque Cristo es el que quiere hacer la obra en nosotros. Pero luego yo tengo que entender que esa obra que Dios está haciendo en Ariel solo va a influir aquí en la iglesia local. Y ese crecimiento, unidad que Dios quiere, va a influir, destruir o edificar en la iglesia local. Que no sea un niño espiritual fluctuante. Entonces, si vemos subidas y bajadas, ya tenemos una evidencia allí. Si vemos subidas y bajadas en nuestra carne, en nuestras cualidades y esos pleitos y contiendas, Señor, nos ayuda a seguir creciendo. Si vemos allí subidas y bajadas en decisiones que tomamos de la Biblia, pero otras dejamos la palabra de Dios, el Señor tiene que ajustar allí. Si vemos subidas y bajadas también allí en el estancamiento, en la doctrina, no solamente de nosotros saber lo que es el bautismo, sino vivir por el bautismo, que es la representación del Evangelio de Cristo en la cruz. Y volver otra vez allí. Y a propósito, hermanos y jóvenes, ¿verdad?, tenemos que seguir creciendo. Hay un hermano que hablaré que tienen un bautismo pendiente también. Y este es el momento donde puedes pensar: ¿dónde voy a dar un paso más? ¿Me quedaré allí todavía? Ese no es el propósito de Dios. Yo tengo que crecer.
Yo tengo que seguir adelante, de lo contrario, no estoy madurando. Debo tener vianda, debo tener comida espiritual. En este sector el Señor quiere hacer una obra especial de poder y de gloria. Y te quiere usar a ti y a mí, pero Él te está capacitando primero y a mí también, para que juntos estemos en el propósito de Cristo. Amén. Hay una plenitud, mi hermano. Yo me motivo y me gozo en saber que Dios tiene una obra, una plenitud, tiene su cualidad y atributos que quiere seguir reflejando en nosotros gloriosamente. Pero hermanos, que sigamos creciendo en el Señor. Que le digamos a otros, le invitemos a la iglesia. Oremos por el doctor que oye hermano, estoy liberado, gloria al Señor, estoy oyendo de mis oídos. Y por el caso de mi hija, se olvidaron del pobre padre de no mentira. Pero hermano, yo no voy a decir todas las cosas que yo vi allí en mis oídos. Pero algo que le puedo decir al doctor fue, mire, usted sabe qué bendición yo tengo. Que aunque no escuchaba bien del oído derecho, y cuando yo vi que tenía el oído derecho mal, el doctor me dijo, el izquierdo también está taponado. Pero le digo una cosa, qué bueno que hoy en día yo he escuchado con mis oídos espirituales la palabra de Dios. ¿Cuántas personas escuchan y no escuchan al Señor? Jóvenes, sigamos escuchando la palabra de Dios. Hermanos, y busquemos, oren por el doctor Melo, que quiere venir el miércoles a nuestro culto. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo, motivando a que toda persona sea salva y esté en una iglesia local. Porque allí es donde va a encontrar el propósito de Cristo. Amén. El Señor nos ayude a crecer. Esta tarde veremos otro peligro más de estar fuera de la enseñanza de la iglesia local. Vamos a orar. Gracias, Padre Dios eterno. Danos convicción, Señor. Tu palabra está allí, Señor. Tu palabra es la misma. Tu palabra sigue teniendo poder de edades y seguirá teniendo poder y seremos allí juzgados y no va a dejar de ser ni una jota ni una tilde. Tu palabra nos creó los cielos y la tierra. Tu palabra tiene el gozo, la salvación, la esperanza. Tu palabra tiene el diseño para la iglesia y cómo vivir la vida cristiana. Tu palabra es buena, Señor, tu palabra es miel. Tu palabra, pero también, Señor, es como clavos hundidos allí, pero para el pecado, no para la familia, no para el ser humano ser condenado, porque tu palabra nos libra de condenación, Señor. La obra de Cristo Jesús. Oh Señor, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a dejar la niñez espiritual. Ayúdanos, Señor, a dejar cualidades que nuestra carne está mostrando muchas veces. Y gracias por la obra que tú haces cuando nos controlas más, cuando nos das más deseo y apetito por tu palabra y por hacer tu voluntad. Cuando tomamos decisiones drásticas, decisiones grandes para nosotros y ponemos ese pie allí para que podamos ver la respuesta, Señor, y tu poder desplegado, Señor, a favor de tu pueblo. Padre, seguimos en el mismo camino de fe y te pedimos por ese ingrediente de una palabra tan simple, pero Señor, es lo que nos va a ayudar cada día a venir a la iglesia, a servirte y a nosotros seguir creciendo, y es seguir la verdad en amor. Oh Dios eterno, el diablo quiere que los jóvenes no vean amor, sino que vean tropiezos y reglas. El diablo no quiere que los adultos vean amor, sino que vean cosas negativas y que nos enfoquemos en las cosas que faltan. Oh Señor, ayúdanos a nosotros ser cada día quebrantados, sensibilizados por tu amor en la cruz, para que vivamos a la luz de esa cruz, para que reflejemos más a Cristo, para que nos ayudemos como soldados, levantemos estas manos caídas y rodillas paralizadas, para que nos ayude entonces, entrenándonos en tu iglesia local, a salir allá afuera más y a seguir buscando, Señor, a otros que están perdidos, a decirle a otros jóvenes que Cristo es el gozo, la esperanza, que hay una vida de santidad en medio de una generación, que la mayoría de las noticias son perversas, impuras e inmorales, Señor. Oh Dios eterno, Padre, ayúdanos en este mundo. Tú quieres hacer una obra de gloria, Dios eterno. Tú lo estás haciendo en nuestra iglesia, Señor. Y nos presentamos delante de ti, tú conociendo más que nosotros nuestras propias debilidades, para que no seamos niños, sino que sigamos adelante. Puede haber algunos, Señor, que están descarriados y no están asistiendo a una iglesia. Y por eso están allí, en el espiral, de estar lejos de tu plan, de no experimentar, de no crecer, de estancarse. Señor, si hay alguno que no tiene importancia hoy en tu iglesia, en nosotros, ajusta esa importancia, danos esa convicción real de no remover allí, Señor, la necesidad de estar en la iglesia local, físicamente congregados, comiendo, edificándonos, ayudándonos, sirviendo,
asistiendo y poniendo todo otro compromiso en su lugar, Señor, con tu gracia. Tú conoces nuestros trabajos, nuestros proyectos, las universidades. Tú conoces las materias. Tú eres el que quiere el éxito por encima de todo. Pero no tememos, Señor, que te dejamos a ti muchas veces para buscar el éxito por nosotros mismos. Para buscar el pan, nosotros más que tú. Y tú eres el que le da las aves de los cielos a los lirios del campo y a toda la creación, y nadie le falta. Oh Dios eterno, ayúdanos a hoy tomar decisiones para crecer, cada uno de nosotros. Sea en ministerio, sea en bautismo, sea, Señor, en asistencia, sea, Padre, en tu palabra, en amarte más, o posiblemente las tentaciones y pruebas nos están quitando este amor para seguir creciendo y no estamos viendo más tu amor y estamos un poco amargos. Y perdónanos y ayúdanos a confiar en ti y que tú endulces nuestros corazones con la obra de la cruz, lo que sufriste, lo que hiciste, para que nuestro ánimo siga adelante y crezcamos en ti. Danos, San Cristóbal, para Cristo, Señor. Úsanos para que más almas vengan a tus pies. Y haz lo que tiene que hacer en este plan, en este diseño, en este proceso de que lleguemos a tu plenitud. Estamos gozosos a la expectativa de lo que seguirás haciendo en esta iglesia local. Padre, que hayamos ya obedecido a ti. Te lo pedimos ahora, la gracia para ejecutar tu palabra y practicarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde. Estamos despedidos. Y que esta tarde, si Dios lo permite, estamos a las 6. Otro peligro de estar fuera de la enseñanza de la iglesia. Plenitud de Cristo. Oiga bien. Usted sabe lo que es. Yo estaba meditando solamente en eso. Solo vendí un mensaje y quién sabe cuántos. Muy irreverente, porque es difícil uno atreverse a predicar, aunque está en la Biblia y tenemos que predicarlo, de la plenitud de Cristo, sabiendo que nosotros como seres humanos no entendemos esa plenitud. Pero ¿cuál es la meta? Dios, a través de su plan, nos quiere llevar allí. Amén, oiga bien. Y eso se va a completar en la glorificación, es decir, cuando Cristo venga otra vez y seamos transformados en cuerpo y alma. Pero Él empezó esa obra. Oiga bien, plenitud de Cristo, yo puse en una frase, eso es conocer todo lo que es Cristo. Oiga bien, el eterno. Todo lo que es Cristo. Ahí usted puede preguntarse ya, ¿usted conoce ahora mismo todo lo que es Cristo? Y no me responda. Pero ahí entonces nos tenemos que preguntar, si usted no conoce todo lo que es Cristo, Dios tiene un trabajo que quiere hacer todavía. ¿A dónde? En su iglesia. Amén. Amén. Porque eso empieza allí. Pero mire, antes de esta meta final, para llegar a todo esto y que esto se esté llevando a cabo ahora, oiga bien, el cristiano tiene que estar en la iglesia, según Efesios 4, 11 a 16, pero no puede estar en la iglesia ni calentando sillas, o no puede estar fuera de la iglesia, va a estar aprendiendo en la iglesia. Ese es el deseo y el propósito que tiene que tener un creyente. Pero oiga bien, ¿cómo va a aprender en la iglesia? El Señor en el versículo 11 dice que ha puesto pastores y maestros. Entonces, el creyente en la voluntad de Dios para esta meta final debe estar en una iglesia, aprendiendo en la iglesia, con pastores enseñando en esa iglesia. Amén. Estoy aprendiendo. Y claro, si Cristo está en mi vida y yo estoy siendo perfeccionado y estoy edificando y estoy sirviendo, claro que yo tengo un crecimiento. Fíjense bien, aquí hay dos cosas que el Señor nos pone. Dice, para que todos lleguemos a ¿qué? Unidad de la fe. ¿Usted cree que la unidad de la fe es decir, creemos en la misma Biblia? No es eso. Eso no es posible si usted no está en una iglesia local, bajo pastor enseñando, perfeccionando, siendo perfeccionado, sirviendo, porque estamos unidad de la fe. Mire, yo he aplicado a mi propia vida, que es el propósito a que Cristo nos ha llamado. Cuando estamos juntos, aprendiendo de la palabra, sirviendo juntos, vamos a ver el propósito de Dios en esta iglesia local. Amén, ¿oiga bien? No es el mismo propósito, aunque la meta final de toda iglesia universal no es el mismo propósito, nivel ni paso de crecimiento en todas las iglesias locales. Por eso es que Dios ha determinado esto. Pero dice, este crecimiento es posible, claro, es a través de crecer en Cristo. Creciendo en Cristo, dice. Dice, la unidad de la fe, creciendo en Cristo, y luego
Oiga, predicamos ese día, recuerdo, que la forma de yo conseguir eso, joven, hermano, mientras yo voy creciendo, para que esta rutina no se convierta en algo pecaminoso, para que yo no me canse y desmaye en el servicio al Señor. ¿Usted sabe cuál es el ingrediente y la forma de yo crecer? Siguiendo la verdad, con amor. ¿Amor de quién? El amor de Cristo. El día que tú y yo dejamos de ver el amor de Cristo en nuestras vidas, diariamente en nuestros devocionales, allí va a ser un tropiezo la iglesia, o el servir, o el diablo va a tomar ventaja. Nos pasa a todos. Para yo venir esta tarde, para yo seguir viviendo y sirviendo aquí, en este local. Un servidor ha compartido muchos mensajes y mencionado mucho este pasaje. La carta a los Efesios es una de las principales en cuanto a la eclesiología, es decir, la iglesia. Y hermanos, ¿cuántos ejemplos nos ha dado el Señor con cosas diarias, con el cuerpo humano, que es uno de los mayores ejemplos para a nosotros describirnos la función y el crecimiento de la iglesia? Pero yo estaba orando y viendo, Señor, ¿qué parte, qué enfoque no he yo predicado todavía? Aunque lo he mencionado en algunos mensajes. Y antes de nosotros empezar con ese título, he puesto en mi corazón, si este es el libro que me habla del funcionamiento y de mi crecimiento, yo he tenido una carga por profundizar. Y quiero poner aquí en la pizarra, aunque le voy a proporcionar a ustedes, mis hermanos, una copia sobre un cuadro del propósito de Dios y este engranaje y funcionamiento que el Señor tiene. Claro que vemos muchas veces esos cuadros sinópticos y yo tengo en mi corazón ir profundizando. Ojalá venga un libro en un momento, pero oiga bien, mi vida espiritual tiene más sentido en entender más el propósito de Dios. Cada uno de nosotros que coja la Biblia, la estudie, porque el Señor nos ha mandado a escudriñarla, va a encontrar sus verdades. Y lo bueno, yo digo, lo fácil de la vida cristiana es que mire, ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios, ahí está el propósito para nosotros crecer. Claro que hay una jerarquía, hay una forma en que Dios quiere que muchas cosas sean posibles, que de otra manera no llegarán a su meta a menos que estemos en el plan de Dios. Mi hermano, el cristiano, ese no es el título, pero es el resumen de todo esto. El cristiano en el Nuevo Testamento debe estar en el diseño de Dios para la iglesia local. Amén, mis hermanos. Amén, amén, jóvenes. Amén. El que está fuera de esto, vamos a ver por qué. Yo lo voy a poner en este cuadro rápidamente, oiga, no quiero que se me enfoque. Y aún, si va a tomar notas, la toma rápido, ustedes lo van a tener en una hoja en un momento, pero vamos a compartir algo. Y voy a decir por qué quiero poner esto primero. Vamos a ver el propósito del mensaje. Pero vemos que el Señor tiene un plan tremendo, un plan grandioso y esencial en nosotros. Este sería el crecimiento de la iglesia. No tuve que dominicarme con mi pizarrita. Crecimiento de la iglesia. Y al mismo tiempo, oiga bien, no solo el crecimiento de la iglesia, esta es la voluntad de Dios para el creyente. Si usted está hoy y quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que estar bajo este plan. Si no, no está en la voluntad del Señor. Bien, este sería el cristiano, el que ha confesado a Cristo como Salvador, el que ha entendido el Evangelio para salvación. Y según los versículos que hemos leído, usted puede ir viéndolo. Mire, le motivo a seguir viendo su propio cuadro y también enriquecer el mismo que yo le pongo aquí, porque es algo general. Pero algo que hemos visto, y voy a poner principios que estamos viendo en esos versículos, que yo mismo también estaba gozándome del plan de Dios. Ese cristiano se está en la iglesia, de Efesios 4, 11 al 16, se ve muchas cosas que Dios le ha mandado a ese cristiano hacer en la iglesia. Y el Señor ha puesto personas para que estén en la iglesia, claro, para llegar a ese propósito. ¿Cuál sería la meta final? Lo voy a poner ahora. La meta final que vemos ahí, que Dios está haciendo en un cristiano en esta tierra, que empezó a hacer desde que tú viniste a Cristo y por lo cual te ha dejado en esta tierra porque no nos ha llevado con un propósito. La meta final, oiga bien, es la plenitud del propósito de Dios. Y bueno, es lógico y directo en esos pasajes. Nomás estamos ahí poniendo los principios, pastor enseñando. Muy bien. ¿Y qué va pasando en el camino para lograr esa meta final? Oiga bien, hemos predicado, hemos visto esto ya. Hay una meta común. Hay una meta común.
Si va a tomar más tiempo copiando, no copie, atienda, porque recuerde, yo le voy a dar eso en un momento, pronto. Perfeccionar a los santos. Usted quería crecer, usted quería ser más santo en el Señor. Mientras estoy en la iglesia aprendiendo bajo pastores que el Señor ha instituido, hay una meta común que Él está haciendo y es perfeccionando a sus santos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la obra, para servir. ¿Dónde? Yo solo. ¿Dónde está el cristiano? ¿Dónde está? En la iglesia. Usted ve joven, usted ve mi hermano, que Dios tiene un plan y el que se sale de ahí no lo está haciendo bien. Para servir, es decir, para la obra, lo dice para la obra del ministerio, ¿verdad? Es para servir. Yo me voy perfeccionando en esa enseñanza bajo mi pastor. Y me voy no solamente perfeccionando, sino voy edificando, dice allí. Para edificar, pues, ¿verdad? Edificando, ¿qué significa edificar? Yo necesito personas al lado para hacer esto. Y al mismo tiempo estoy haciendo una labor para Cristo. Estoy llegando a esa plenitud, a esa meta final. Y yo estoy levantando, yo estoy haciendo la obra de Dios con mi hermano al lado. Pero oiga bien, ese sería el propósito de la meta común. Pero también hay un crecimiento. Claro que si tú estás en la iglesia, claro que si estamos